El college football no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de college football para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus. De lunes a viernes, Diario de College. Diario de College. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Luciano Yatelén y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diario de College, producción de No Huddle, edición de Fernando Apa. Y bien, honestamente había arrancado a grabar un episodio en el que pensaba destacar más o menos 70 partidos y explicar al menos una oración de cada uno de la temporada. No va a ser posible, lo tendremos que hacer semana a semana. Voy así a analizar cuáles van a ser los partidos que van a definir la temporada. Vamos a destacar uno por semana, simplemente mencionar otros destacados y decir por qué van a impactar en lo que suceda al final de la temporada. Cómo nos van a determinar el panorama en noviembre. Arranquemos por, semana 0, la verdad no hay nada tan destacable. Están Notre Dame contra Navy en Irlanda y San Jose State en USC, eso es lo atractivo, pero nada realmente determinante. Semana 1 es muy fácil decidir. Florida State, LSU. Sunday Night Football, juegan el domingo. Por supuesto, nos va a decidir muchísimo. Ya lo hablamos ayer de ambos equipos. Saben lo que creo yo de cada uno. Creo que LSU va a poder superar claramente a Florida State. Pero este partido me parece que o nos deja un Instant Classic o nos deja un partido legendario en el que los dos se prueban como claros candidatos serios que están acá para quedarse, que están para cosas serias, o uno inmediatamente queda desenmascarado como falso contendiente al campeonato nacional. Va a ser un partido espectacular que el año pasado se decidió en la última jugada con un field goal bloqueado y que realmente nos va a decir muchísimo sobre para qué está cada uno, porque por supuesto no va a determinar nada en lo que respecta a sus conferencias. Ambos pueden todavía ganar la conferencia después de perder este partido sin ningún problema. Pero son dos equipos candidatos al campeonato nacional que muchos lo ponen en el top 5. Si efectivamente quieren aspirar al College Football Playoff, que como sabemos nunca un equipo con 2 derrotas logró acceder, el que pierda este partido va a perder todo margen de error y va a estar obligado a ganar todos los que les queden. Otros partidos destacados: Florida-Utah, North Carolina-South Carolina, Clemson-Duke en lunes por la noche y TCU-Colorado. Semana 2 tenemos una cuestión muy similar. Se enfrentan Texas y Alabama, la revancha del año pasado. Bueno, lo mismo. Este partido son dos contendientes al campeonato nacional, dos muy serios contendientes principalmente a ganar sus respectivas conferencias. Nos va a decir muchísimo, principalmente sobre los dos quarterbacks. Quinn Ewers se retiró lesionado del partido del año pasado. Muchos dicen que con él sano Texas lo ganaba. Es momento de demostrarlo. Y Alabama nos va a decir en qué está su situación de quarterback ante una buena defensa de Texas y nos va a demostrar si efectivamente pretenden jugar esa murder ball de apoyarse en sus trincheras, en su juego terrestre y en su defensa, volver un poco a las bases de lo que fueron los primeros títulos de Nick Saban en Alabama. Va a ser un partido espectacular en la casa de los Crimson Tide y definitivamente va a definir mucho de cara al playoff. Pero otros grandes partidos son Miami contra Texas A&M, Oregon contra Texas Tech, Ole Miss contra Tulane y Iowa contra Iowa State. Semana 3, ya sí tenemos un par de partidos de fuera de conferencia que son atractivos principalmente por rivalidad o por el nombre de alguno de los equipos, como Pitt contra West Virginia o Washington contra Michigan State. Pero esta es una semana ya importante para la SEC. Tenemos a Tennessee contra Florida. A Florida ya vamos a haber visto un poco de qué son cuando hayan enfrentado a Utah en semana 1. Por supuesto, va a depender de lo que sea la salud de Cam Rising, el quarterback de Utah. Pero acá vamos a tener realmente la primera gran prueba para Tennessee. Vamos a ver realmente para qué están ahora sin Hendon Hooker, sin sus dos principales receptores del año pasado. De qué está hecho realmente Joe Milton. Si mejoró Florida
Va a ser una segunda prueba para eso. Y ya un partido importante en lo que respecta a la división, al este de la SEC. Si quieren pelearle el título de la división a Georgia, están obligados a ganar este partido. No hay margen de error para ninguno de los dos si quieren aspirar a un título divisional para perder este juego. Viajamos a la semana 4 y nos encontramos con Clemson, Florida State. Este partido sí es extremadamente determinante. Les diría que el más decisivo de todos los que acabamos de nombrar hasta ahora, no solo porque tiene implicancias de campeonato nacional, no solo porque son dos equipos que aspiran a llegar al College Football Playoff al final de la temporada, sino porque seguramente termine definiendo la ACC. Por supuesto que ahora, ante la eliminación de las divisiones en esta conferencia, ambos pueden perder este partido y después, si no vuelven a perder otro partido de conferencia, volver a encontrarse para una revancha en Charlotte para el juego de campeonato. Sin embargo, primero Florida State ya va a haber tenido posiblemente una derrota contra LSU. Imagínense, si Florida State llega invicto a este partido, seguramente sea el partido de la temporada, o uno de los de Clemson. Queremos suponer que va a llegar invicto también. Y sí, te va a definir, primero eso, te deja fuera de todo margen de error dentro de la conferencia, ya no vas a poder perder otro si querés llegar a ese juego de campeonato. Y segundo, sí, nos va a definir realmente quién es el número 1. Nos va a definir si Clemson sigue siendo el líder de la conferencia, si sigue siendo el alfa, o si Florida State realmente está acá para robarle el lugar. Otro gran partido, no tan trascendental porque no es de conferencia, pero sí tiene implicancias de College Football Playoff y podría bajar a un gran candidato, es Ohio State enfrentando a Notre Dame. Después Penn State enfrenta a Iowa, Alabama a Ole Miss y Auburn a Texas A&M. Vamos a la semana 5 y es difícil decidir uno acá realmente. Tenemos a Utah contra Oregon State, que juegan el viernes por la noche, un partido clave por la Pac-12. Es el primer gran enfrentamiento entre los 6 claros candidatos que hay en la conferencia. Y ya uno podría sufrir una derrota realmente clave, o uno va a sufrir una derrota realmente clave en una conferencia que, como dijimos, todos los candidatos se enfrentan entre sí. Entonces, el margen de error es realmente nulo. Perder este partido ya va a significar alejarse seriamente de las posibilidades por el campeonato. Después tenemos a LSU Ole Miss, LSU ante otra prueba muy importante. Recordemos que el partido del año pasado fue realmente espectacular. Un Ole Miss que llegaba invicto, cayó por 25 puntos en LSU, 45-20. Veremos ahora si pueden revertir eso. Y también, si el que quiera pelearle esa división a Alabama, va a tener que ganar este partido. Otros partidos muy buenos o interesantes son Louisville contra NC State, Florida contra Kentucky, Alabama contra Mississippi State, Tennessee contra South Carolina. Muy interesante. Va a ser una dinámica muy similar a la que hablábamos con el partido entre los Volunteers y Florida. Semana 6, tenemos por supuesto el gran partido, es Oklahoma contra Texas, Red River Shootout. El año pasado de Shootout no tuvo nada, fue una paliza humillante, 49-0. Ganaron los Longhorns, el mayor diferencial en la historia de la rivalidad. Por supuesto, Brent Venables llega a sufrir una derrota siquiera remotamente similar y pierde su trabajo. O sea, salvo que gane la conferencia, que va a ser el piso mínimo para poder siquiera soñar con quedarse en el puesto, y aún así lo veo complicado, nos va a decir muchísimo. En cuanto a la Big 12, habrá que ver qué hizo Texas ya contra Alabama, por supuesto, pero sí, sigue con chances de College Football Playoff al final de la temporada. Y después tenemos otros grandes partidos como Alabama A&M, ya sabemos lo que pasó en 2021. Y el partido del año pasado también fue muy cerrado, se le complicó a Alabama. Kansas State contra Oklahoma State va a ser clave en la Big 12. Y Georgia contra Kentucky. La verdad que a Georgia ofensivamente se le complica un poco lo que le plantean los Wildcats. En SEC Media Days le preguntaron a Stoops sobre esto y dijo, mejor no hablemos nada, así no los enojamos. Veremos qué puede pasar ahí. Semana 7 tenemos la rivalidad entre USC y Notre Dame. Una muy posible derrota para los Trojans si no mejoraron en lo más mínimo
su defensiva. Sam Hartman va a ser capaz de exponerlos. Obviamente no es un partido de conferencia, pero es un partido de rivalidad que sí va a tener muchas implicancias en lo que respecta a la postemporada. Iowa-Wisconsin para mí es el partido clave y el que va a terminar definiendo quién es el campeón divisional y quién termina enfrentando a quien sea entre Ohio State, Michigan y Penn State por el título de la conferencia. Pero esta semana la verdad es espectacular. Tenemos Oregon contra Washington, UCLA contra Oregon State, Kansas State contra Texas Tech, Miami contra North Carolina, NC State contra Duke y Louisville contra Pitt. Son todos partidos que van a ser realmente claves para la lucha por cada una de esas conferencias. Así que va a ser complicado estar a múltiple pantalla. Semana 8, Penn State contra Ohio State. El primer gran partido acabamos de decir Iowa-Wisconsin, ¿no? Pero de la otra división, este es el primer gran partido, el que nos va a empezar a marcar el panorama y el que seguramente empiece a determinar quién va a ser el campeón de la Big Ten, obviamente a la espera de lo que pase con Michigan, y definitivamente un partido clave para el College Football Playoff, equipos con grandes esperanzas de eso. Después Utah-USC, sabemos lo que pasó el año pasado, Utah ganó 2 veces. Va a ser la segunda gran prueba en general para USC después del partido que acabamos de mencionar de la semana pasada contra Notre Dame, pero su primer gran partido de conferencia. Acá es cuando empieza la parte complicada del calendario de USC ya vamos a estar repasando todos los partidos que van a jugar, pero ya se terminó la parte fácil. Ahora es cuando realmente vamos a ver de qué está hecho USC. Obviamente este fue el partido de final de conferencia el año pasado. Veremos qué pasa este año. Después tenemos Tennessee contra Alabama, TCU contra Kansas State, Clemson contra Miami y Duke contra Florida State. Semana 9, Ohio State-Wisconsin. ¿Por qué no una previa de la que podría ser la final de la conferencia en la Big Ten? También tenemos a Georgia contra Florida, en Jacksonville, por supuesto, una de las grandes rivalidades de la SEC. Y dependiendo de lo que haya logrado Billy Napier con este roster, una posible caída para los Bulldogs. Oregon contra Utah y Clemson contra NC State. Tenemos varios partidos realmente espectaculares y que van a definir muchísimo en sus respectivas conferencias. Sobre todo, ilusionémonos con una posible derrota de Georgia contra Florida. Semana 10. Tenemos LSU contra Alabama. Quizás nos regalen otro partido increíble como el del año pasado. Pero definitivamente creo yo, este es el partido que va a definir la SEC West. Quien gane esto para mí va a ser el campeón de la división. Va a enfrentar a seguramente Georgia en la final de la conferencia. Y bueno, obviamente dependiendo de lo que haya pasado antes, ya ambos van a haber tenido múltiples pruebas muy grandes y muy importantes. Posiblemente ya ambos lleguen con múltiples derrotas en su calendario, pero esto realmente podría definir principalmente la división y por supuesto quien gane la SEC West es un gran candidato al campeonato nacional. Washington contra USC, Notre Dame contra Clemson, recordemos lo que fue la paliza del año pasado, Kansas State contra Texas, el campeón contra los Longhorns y TCU contra Texas Tech. Semana 11, Michigan-Penn State, el segundo partido que nos va a definir ya lo que pase con la Big Ten. Va a ya darnos un panorama bastante claro de quién es el que perfila para campeón. Texas contra TCU, USC contra Oregon, Utah contra Washington y Ole Miss contra Georgia. Un Georgia que mucho cuidado ahí con la dinámica de calendario que tiene. Como dijimos, van a haber jugado contra Florida. La semana anterior contra Missouri, que el año pasado le ganaron solo por 4 puntos. Los Tigers lideraban en el último cuarto. Después contra Ole Miss y ahora sí nos metemos en la semana siguiente que van a enfrentar los Bulldogs de Georgia a Tennessee. Sabemos lo que pasó el año pasado. Georgia pudo dominarlos claramente, fue el equipo superior. Pero bueno, son 4 partidos seguidos consecutivos complicados para Georgia, o dentro de lo más complicado que tiene en su calendario. Sabemos que son el amplio favorito en al menos 3 de los 4. Pero quizás esa dinámica de partido complicado tras partido complicado tras partido complicado nos puede regalar un tropiezo para ellos.
Y no termina ahí la semana porque además de ese partidazo vamos a tener USC contra UCLA. Va a ser el último partido de USC porque después por haber jugado en semana 0 tienen semana libre antes del potencial partido de campeonato de la Pac-12 si es que llegan. Washington contra Oregon State. North Carolina contra Clemson. En un partido que podría decidir la ACC o bueno, ver si North Carolina con cuántas derrotas llega ya en conferencia para ver si pueden aspirar a una revancha del juego de campeonato. Pero me quiero detener un segundo más en ese USC-UCLA porque recuerden que el año pasado terminaron 48-45 en un partido que UCLA la verdad pudo en ciertos sentidos dominar a USC. Recordemos que les corrieron para más de 200 yardas en 5,5 yardas por intento. Por supuesto, si USC no tiene realmente mejorada su defensa por tierra y principalmente su profundidad, si nos falta un Bear Alexander en ese frente defensivo, UCLA podría realmente aprovecharse muchísimo de la defensiva Trojan. Recordemos que traen a Carson Steele en el Transfer Portal desde Ball State, que bueno, la rompió toda allá. Entonces, es un partido que UCLA perdió simplemente por la batalla de turnovers. Perdieron 4-1 en ese aspecto y terminan perdiendo el partido por 3 puntos. UCLA, si logra otra vez establecer un importante juego terrestre, se va a llevar una gran victoria. O podría hacerlo. Y bueno, chau USC. Pero ahora sí, nos metemos en la última semana, la semana 13, que obviamente va a estar encabezada por Ohio State contra Michigan. Veremos si los dos logran otra vez llegar invictos. Se espera que sí, dependerá de lo que hayan hecho ambos contra Penn State principalmente, pero obviamente, repito eso, seguro esto termina definiendo, en primer lugar, la división, quién va al juego de campeonato y seguramente, por ende, quién termina siendo el campeón de la conferencia. También termina definiendo quién va al College Football Playoff, seguramente, salvo que hayan sido sorprendidos. Michigan, honestamente, fuera de contra Penn State, lo veo complicado, pero si pierde este partido, podría quedar afuera si ya perdió contra Penn State. Y Ohio State quizá ya perdió contra Wisconsin, quizá perdió contra Penn State, pierde este partido, podríamos no tener a ninguno de los dos en el College Football Playoff. Y después sí, tenemos otros grandes partidos como el viernes. El viernes va a estar cargadísimo. Tenemos TCU Oklahoma, Texas contra Texas Tech, Oregon State contra Oregon, la última Civil War antes de que los Ducks se vayan para la Big Ten, Washington State contra Washington, Tulane contra UTSA, partido clave en el grupo 5, Clemson contra South Carolina. Recordemos que los Tigers perdieron de locales por primera vez en mucho tiempo el año pasado contra South Carolina por 1 punto. North Carolina contra NC State, FSU contra Florida y el Iron Bowl entre Alabama y Auburn. Muy bien, un repasito de lo que va a ser esta temporada de college football, de los partidos más importantes, principalmente los que más trascendencia van a tener en lo que pase en cada una de las conferencias y al final del día, por supuesto, sí, en el College Football Playoff, pero también nombrar todos los partidos que vamos a tener para mirar, todo lo que vamos a tener para disfrutar. Creo, si no conté mal, que acabo de destacar o al menos mencionar 70 partidos, así que vamos a tener una temporada por demás formidable, vamos a tener tonelada de partidos lindos para mirar, así que la disfruten mucho. Recuerden también seguirnos en @NFLNoHuddle, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Y bueno, esto lo estén escuchando de donde sea, likeen, comenten, suscríbanse, realmente nos ayudan mucho. Y sobre todo la parte de suscribirse es lo que más ayuda y es clicar un botoncito. Muchísimas gracias de verdad por estar del otro lado. Abrazo grande para todos y hasta mañana. Chau, chau.